Bien, en este vídeo vamos a ver lo que es una sucesión y el concepto y las formas de expresarla. En primer lugar, pues decimos que una sucesión es un conjunto formado por infinitos números. Es decir, que tenemos infinitos números ordenados a 1, a 2, a 3, a 4, hasta a su n, etcétera, 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 infinitos números que forman un conjunto que lo vamos a denotar de esta forma, a su n, o b su n, o c su n, es decir, elegiremos una letra según convenga en cada momento para definir una sucesión así en general. Es decir, un conjunto infinito de números dado de una determinada forma ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Que si me dan 1, 2, 3, 4, 27, 48, etcétera, 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 y donde ponía 1 y 2, cambio 2 por 1, ya no es exactamente la misma sucesión que he dado antes. Es decir, si cambio dos números entre ellos de orden, ya estamos ante una nueva sucesión. Por lo tanto, cada sucesión es única y tiene sus números puestos. No tiene por qué estar ordenado en sí, es decir, detrás del 2 no tiene por qué ir detrás del 1, es decir, he puesto un ejemplo 1, 2, 3, 4 porque es la sucesión de los números naturales, pero puedo decir 7, 3, 2, menos 1, 47, es decir, puedo poner los números que yo quiera, pero cada uno ocupa un puesto concreto y en el momento que cambie un número por otro ya es otra sucesión totalmente diferente. Por lo tanto, dos sucesiones son iguales cuando tienen exactamente los mismos números colocados exactamente en el primero, segundo, tercero, cuarto lugar, todos en el mismo sitio, es decir, que es la misma sucesión. Perdón, cada número de una sucesión lo vamos a llamar término, es decir, cada sucesión tiene infinitos términos. Este será el término segundo, este será el término n, este será el término 4, el término 20, el término 1000, es decir, tendrá cada término en su lugar correspondiente. A su n es lo que llamamos término general de una sucesión. ¿Qué quiero decir? A su n, que es el que pongo aquí justo dentro sin especificar. Estoy diciendo que este número puede ser cualquiera de todos estos que hay aquí. Es decir, un término que ocupa un lugar cualquiera, que puede ser el primero, el cuarto o el 1000. Por lo tanto, cuando se escribe una sucesión de esta forma, estamos diciendo que este número, pues la n va variando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, todos los términos de la sucesión. Vamos a ver las varias formas de dar una sucesión. Vamos a empezar con las dos que más vamos a usar, que es dar el término general, es decir, dar una fórmula o una expresión algebraica de manera que yo pueda calcular a su n al variar la n con esa misma fórmula. Por ejemplo, me expreso. Por ejemplo, esta a su n igual a n cuadrado más 2n. Este suponemos que es el término general. ¿Y cómo calculamos todos los términos de la sucesión? Pues muy sencillo. Si quiero calcular el a1, pues lo único que tengo que hacer es cambiar toda la n por 1. Por ejemplo, a1 sería 1 al cuadrado más 2 por 1. Hacemos la cuenta y nos da 3. A sus 2, pues un 2 aquí, 2 al cuadrado más 2 por 2. Y esto da 4 más 4, 8. A sus 3, pues lo mismo, 3 al cuadrado, a sus 3 es 3 al cuadrado más 2 por 3. Y esto da 15. O a sus 10, puedo calcular el que yo quiera, simplemente cambiando aquí la n por 10. Perdón, y sería 10 al cuadrado más 2 por 10. Y esto nos da 120. Otro ejemplo, pues g sub n igual a n al cuadrado más 1 entre n cuadrado más 2n. He puesto justamente esta de denominador para ahorrarme cuentas. Por ejemplo, ¿cómo calculo g sub 1? Pues pongo 1 al cuadrado más 1 entre 1 al cuadrado más 2 por 1. Esto sería justamente lo que he puesto aquí. Y esto da arriba 2 y abajo da pues lo que daba aquí,
3. G sub 2, pues 2 al cuadrado. G2 es 2 al cuadrado más 1 entre 2 al cuadrado más 2 por 2. Y esta es la cuenta y da 5 octavos. Podéis comprobarla tranquilamente parando el vídeo y haciendo vuestras cuentas. G3, pues 3 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado más 2 por 3. Pues nos da 10 partido por 15. G10, pues G10 pues será 10 al cuadrado más 1 entre 10 al cuadrado más 2 por 10. Y esto da, pues arriba 101 y abajo 120, que es lo que ya sabíamos de antes. H sub n, pues fijaos que todos los términos están puestos en función de n, ¿vale? Para que cada n vaya calculando estas expresiones algebraicas, evidentemente van en función de la n. H sub 1, perdón, sería 1 factorial menos 0 factorial, los dos valen 1, ¿vale? Igual a 0. H2, pues sería 2 factorial menos 2 menos 1, que es 1, factorial. Exactamente esto sería 2 por 1 menos 1 igual a 1. H3, pues 3 factorial, 3 menos 1, 2 factorial, 3 menos 2 factorial. Pues sería 3 por 2 por 1, es 3 factorial, y 2 factorial es 2 por 1, y esto da 4. H4, 4 factorial, 4 menos 1, 3 factorial, 4 menos 3 factorial. Pues 4 por 3 por 2 y por 1, menos 3 por 2 y por 1, y esto da 18. Una que es muy importante, puesto que esta sucesión, cuando se van haciendo cuentas, al final, cuando los números son muy altos, va disparada hasta este número, que es el número e, que es un número muy importante en la base de los logaritmos neperianos. Es un número que se usa mucho y por lo tanto es como un número pi, es decir, un número irracional pero muy importante. Y esta sucesión, cuando va cambiando los números, esto por ejemplo i1 pues sería 1 más 1 partido por 1 elevado a 1, pues sería esto da 2 elevado a 1, que es 2. i2, 1 más 1 medio elevado a 2. 1 más 1 medio, pues son 3 medios al cuadrado, y esto da esta cuenta de aquí. Podéis hacerla con la calculadora, pero no, lo más importante es que sepáis cómo se van formando las sucesiones una vez que tengo la fórmula. El 3, pues simplemente cambio las dos n por 3 y me da 4 tercios al cubo, 2,37, y 4 pues exactamente igual, etcétera, 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 y 10 pues da 2,59. Es decir, pero esta sucesión, cuando ya toma números muy altos, pues evidentemente va a ir hacia este número, el número e. Es decir, como veis, cada sucesión, cada término va cambiando su valor y va hacia un número que llamamos el número e. Otra forma de dar una sucesión es por recurrencia. Recurrencia, ¿qué significa? No me dan una fórmula en general, sino que nos dan los primeros términos y me dicen cómo puedo seguir los siguientes calculándolo a partir de ellos. Es decir, por ejemplo, esta me dan el primero y me dan el segundo y me dicen que el siguiente lo forme sumando los dos anteriores. Es decir, este es este es el anterior por 2 y este es el anterior del anterior. Me explico, esto sería E3, E1 y E2 ya lo sé. E3 sería E3 menos 2, que es 1, E1, por 2, E3 menos 1, que es 2. Es decir, que me dice que sume E1 más 2 veces E2. Por lo tanto, pongo 3 más 2 veces este de aquí. Y esto me da, pues, 3 menos 2, que da esto, da 1. El siguiente, E4, pues sería E4 es igual a E4 menos 2, a E2. 4 menos 1, que es 3. E3, 2 veces. Por lo tanto, E2, como ya lo he calculado, que es este,
E3 también, que es este, pues hacemos la cuenta y nos da 1. Menos 1 más 2, 1. E5, pues si ya podemos volver otra vez a hacer la cuenta o decir ya directamente que es E3 más 2 veces E4. Este es el anterior y este es el anterior de 4, 3. Pues sería 1 más 2 por 1 y esto da 3. E6, pues 6 menos 2 es 4, 6 menos 1 que 5 es 5, pues E4 más 2 veces E5, ¿de acuerdo? Y esta es la forma en que se van formando todas las por recurrencia. Por ejemplo, esta de aquí, A1 me dan A2 y me dicen que A3, A4, A5, A6 los calcule sumando los dos anteriores, porque el anterior de n es n-1 y el anterior de n-1 es n-2. Por lo tanto, necesito los dos primeros para calcular el tercero. Para empezar, por ejemplo, E3, 3 menos 1 es 2, A2, y 3 menos 2 es 1, pues sería A2 más A1 entre 2. Es decir, sumo estos dos y divido por 2 y me da 1. ¿Cómo calculo A4? Pues los dos anteriores, A3 más A2 entre 2, y eso da 3 medios. A5, pues una vez que conozco ya el proceso, pues son la suma de los dos anteriores. Esto 5 menos 1 es 4 y 5 menos 2 es 3, es decir, los dos anteriores. Siempre me da los dos anteriores al número que yo pongo aquí, y esto me da 5 cuartos. A6, pues 6 menos 1 que es 5 y 6 menos 2 que es 4, pues los dos anteriores. La suma de estos dos queda 11 cuartos, entre 2 pues son 11 octavos, y así podemos construir los infinitos términos de una sucesión. ¿Qué desventaja tiene esta respecto a la fórmula del término general? Pues que para calcular así necesito saber quién es A99 y quién es A98, y si no lo sé no puedo calcular así. Por lo tanto, para calcular uno siempre tengo que saber los dos anteriores. Por lo tanto, si me preguntan cuánto vale a 1000, cosa que aquí no tengo ningún problema, simplemente tengo que poner aquí 1000 al cuadrado más 2 por 1000, ahora ya no. Ahora ya tendría que saber lo que vale A999 y A998 y de sumarlo y dividir entre 2. Este es el problema de la recurrencia, ¿vale? Que hay que calcular todos los anteriores para ir sabiendo lo siguiente. Una muy importante es esta. F1 y F2 me lo dan, valen 1, y la siguiente es suma de ellos dos. Es una fórmula parecida a las anteriores, pero esta de aquí es una muy famosa, muy importante, que es la sucesión de Fibonacci. Es decir, la veremos en otros vídeos con más detalle. Esta es la que llamamos sucesión de Fibonacci. ¿De acuerdo? Esta tiene una que se usa mucho porque tiene muchas implicaciones, y en la propia naturaleza hay muchas plantas que crecen respetando esta sucesión, y hay muchos números, como el número de oro, que también están relacionados con esto, y la sucesión de Lucas, que la veremos también en otro vídeo, que también tiene mucho que ver con ella. Pero bueno, ahora que lo que estamos es viendo la recurrencia, lo que me interesa saber es cómo calculo F3. Pues F3 es 3 menos 1, F2, y 3 menos 2, que es 1, F1, F2 más F1, pues 1 más 1, 2. La siguiente, ¿cómo lo calculo? Pues 2 más 1, 3. El siguiente, 3 más 2, 5. El siguiente, 5 más 3, 8. Es decir, siempre por ejemplo F6, pues sería 6 menos 1, F5, 6 menos 2, F4. Como sé F5 y F4, los sumo y me da 8. Y así puedo reconstruir esta sucesión, que además es muy sencilla. A veces la naturaleza y muchas de estas son muy sencillas, y hace que
A veces la simplicidad pues me da sucesiones como esta, que realmente son muy fáciles de calcular y además tienen muchas implicaciones a otros niveles. Hemos visto el término general, la fórmula y la recurrencia, pero las sucesiones las podemos siempre, hay que tener una fórmula o hay que tener alguna método como es este para reconstruirla. No, es decir, una sucesión en general puedo formarla con cualquier regla o sin reglas, o alguna forma curiosa de definir conjunto infinito de números ordenados. Lo único que me interesa es saber cuál es el primer número, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuáles son los infinitos que vienen detrás. Evidentemente, sucesiones caóticas, sucesiones pues evidentemente pues son más complicadas y saber el método exacto donde todos los términos los conozcamos pues es más complicado. Tiene mayor interés matemático los dos primeros métodos, y este de aquí pues podemos inventarnos, por ejemplo, una sucesión donde el primer número sea el primer decimal detrás del número pi, el siguiente el segundo decimal del número pi. Como sabemos que pi tiene infinitos decimales, que además nadie los conoce, es imposible conocer infinitos números, pues esa es la complicación que tiene, pero teóricamente cualquier sucesión, coger infinitos números y ponerlos cada uno en su casilla me da una sucesión. Y para terminar este vídeo hay un problema típico, que es que me dan una serie de números como estos o como estos y me piden cuál es la fórmula o cuál es el método de recurrencia para formar la sucesión. Evidentemente esto es un problema abierto, a veces puede tener solución o inmediata, o a veces pues yo puedo inventarme 3 o 4 números o 20 números y decir, a ver, ¿cuál es la fórmula que define esto? Pues es complicada. Entonces hay algunas que sí se ve fácilmente, por ejemplo esta de aquí, tengo que esto es 1, que esto es 2, que esto es 6, que esto es 24, que esto es 120. Si lo veis aquí, pues recordáis los números, los factoriales que estaban por aquí, pues 3 factorial, 4 factorial, aunque aquí hay otra cuenta después, son dos cuentas distintas, pero si lo miráis os sonará que esto es 1 factorial, que esto es 2 factorial, salvo el signo, esto es 3 factorial, 3 por 2 por 1, esto es 4 factorial, 4 por 3 por 2 y por 1, y este 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 da 120. Entonces sé que el que está en el lugar 1 es 1 factorial, el que está en el lugar 2 es 2 factorial, y luego el signo lo arreglo. Es decir, si yo quiero que el signo menos 1 elevado a 1 es menos 1, menos 1 elevado a 2 es 2, perdón, es 1, es más 1, menos 1 elevado a 3 es menos 1. Entonces, si yo quiero ajustarlo, yo quiero que el primero me dé positivo, pues solo tengo que sumarle 1. 1 más 1 es 2, menos 1 al cuadrado es 1. 1 por 1 factorial da esto. Cuando esto es 2, pues me da 2 más 1, 3, negativo. Cuando esto es 3, pues me da 3 más 1, 4, positivo. ¿Vale? Menos 1 a la cuarta es positivo. ¿Vale? Y así pues formo el término general de esta sucesión. Esta de aquí, pues si os fijáis, tengo 3 números aquí y esta es la suma de los 3 anteriores. Este de aquí es la suma de 3 más 1 más 1. Este de aquí es 5 más 3 más 1. Y si os vais viendo, cada uno es la suma de los 3 anteriores. Por lo tanto, esta sucesión, para calcular necesito siempre los 3 anteriores. Por lo tanto, la fórmula tiene que empezar aquí y los otros 3 los tengo que saber de antemano. Si no, es imposible. Entonces, me dan B1, me dan B2, me dan B3. Y a partir de ahí lo que digo es que cualquier término se forma sumando los 3 anteriores. El anterior de n, n-1, n-2 y n-3. ¿De acuerdo? Esto es una fórmula de recurrencia. Y esta última, pues, son dos fórmulas. Una para lo de arriba y otra para lo de abajo. Lo de abajo, pues, esto siempre es en el término 1, es 1 más 1 al cuadrado. 1 más 1 al cuadrado, que es 2, al cuadrado da 4. El término 2, pues esto es 3 al cuadrado. Es decir,
2 más 1 es 3 al cuadrado. En el lugar tercero, pues 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. Esto, por lo tanto, abajo es, perdón, es el que ocupa el supuesto más 1 al cuadrado. Y arriba, pues sería 3n menos 1. Es decir, si esto es 1, sería 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿De acuerdo? Es decir, estas fórmulas se me pueden ocurrir o no, hay que darle muchas vueltas, pero estas pues tienen un término general. Suele ser un problema que a veces que también es un problema falaz, porque realmente lo que me están pidiendo es una fórmula que me den exactamente estos números, o estos números, o estos números, pero esta sucesión la conocemos. Por ejemplo, conozco 1, 2, 3, 4 y 5 números. ¿Cuántas sucesiones puedo construir que empiezan con estos 5 números y luego inventarme los demás? Infinitas. Por lo tanto, esta fórmula cumple solo esto. Lo de atrás suponemos que sigue cumpliendo la misma fórmula, pero no tiene por qué ser así. Es decir, si yo aquí pongo un 7, ya me he cargado la fórmula. O pongo un 1, o pongo un 40, es decir, puedo poner infinitas sucesiones donde solo esta fórmula cumple los primeros. Por lo tanto, este suele ser un ejercicio que no me suele gustar mucho y que no tiene mucho sentido, pero a veces para como pasatiempo, como comecoco, pues está bien, porque sí, bueno, nos ayuda a practicar por las fórmulas que ya conocíamos de antes, recurrencia o el término general, pero realmente pues son problemas que realmente puede que incluso puede haber varias fórmulas que se ajustaran, cosa difícil, pero bueno, podría teóricamente estar, pero realmente estas fórmulas, pues, en fin, se trata de hacerlo, pero que tampoco tiene mucho fundamento, porque las sucesiones, los puntos suspensivos pueden ser cualquier número. Pero bueno, se trata de hacer un acto de fe y suponer que la fórmula que cumple esto se sigue cumpliendo para todos los términos que hay ahí. Pero en cualquier caso, esto es una sucesión y estos números están en esa sucesión. Y todos los que quedan después, si los calculo aquí, pues me da una sucesión que cumple justo esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.